Bien, en este video es bien importante que lo vean junto con su trabajo de resumen que ustedes hicieron de la página 176 a la página 187 de su libro. En ese resumen que ustedes me hicieron y lo escribieron a mano, precisamente está el concepto de trabajo, que es lo que vamos a ver en este video. El trabajo, desde el punto de vista de la física, ¿sí?, es una magnitud escalar producida, dice, solo cuando una fuerza mueve un objeto o un cuerpo en la misma dirección en que se aplica esta fuerza. El trabajo o el trabajo que nosotros en física cuantificamos es igual a la fuerza que se aplica por la distancia o desplazamiento que ocasionamos que ese cuerpo se mueva. Para esto, la fuerza tendrá que ser en dirección del desplazamiento. Fíjense cómo aquí tenemos un cuerpo escalado por una cuerda con una fuerza de 8 newton y este cuerpo hacemos que se desplace a una distancia de 15 metros. Como vamos a cuantificar el trabajo es sustituyendo los datos. El trabajo es igual a la fuerza de 8 newton por la distancia recorrida del cuerpo, 15 metros, me da 8 por 15, 120. Y las unidades quedan newton por metro, mejor conocidas como joules. Esas son las unidades de trabajo. Newton por metro se maneja joules. Ahora, en el caso de que nosotros apliquemos la fuerza por medio de una cuerda, imagínense esta misma fuerza de 8 newton, igual que el ejemplo anterior, pero imagínense que ahora la aplicamos con un ángulo de inclinación θ. Observen cómo en este caso la fuerza y el desplazamiento no son paralelas. Aquí la fuerza que se tiene que tomar en cuenta para calcular el trabajo es la componente X, es decir, la fuerza que sí está en dirección o paralela a este desplazamiento del cuerpo. Fx, como ustedes recordarán, Fx viene siendo la componente de la fuerza F. Si ustedes se acuerdan, en vectores vimos cómo se descomponía rectangularmente un vector en su componente y y su componente x. En este caso, para calcular el trabajo realizado, nada más vamos a utilizar la fuerza que sí está paralela o en dirección del desplazamiento. En este caso es Fx. Recuerden que nosotros calculábamos esas componentes de manera gráfica y de manera analítica. Y si ustedes recuerdan, la componente x de un vector, en este caso es el vector fuerza, es igual al valor del vector por el coseno de su ángulo. Entonces, ese trabajo que vamos a calcular aquí va a ser con esa fuerza que sí es en dirección del desplazamiento, Fx, el cual es a su vez F por coseno del ángulo por la distancia recorrida. Pues bien, si sustituimos los datos para calcular este trabajo, 8 newton, coseno de 25 grados, estamos suponiendo que el ángulo de inclinación θ es de 25 grados, el ángulo de la cuerda con la cual aplican la fuerza de 8 newton, ¿sí?, por 15 metros, nos damos cuenta que el trabajo es de 108.75 newton por metro, perdón. Recuerden que newton por metro es lo que nosotros conocemos como joules, ¿sí? Es joules. Pues bien, si ustedes observan las cantidades, ¿dónde es donde realizamos mayor trabajo? Pues cuando la fuerza es completamente paralela, 120 joules, y en este caso fue 108, mucho menor. Bien, pero también nosotros realizamos trabajo cuando levantamos cuerpos verticalmente hacia arriba. Imagínense que este cuerpo lo quiero levantar con una fuerza, obviamente la fuerza que yo tengo que aplicar es una fuerza igual al peso del cuerpo, y al levantarlo lo levanto a una altura X, en este caso la distancia recorrida por el cuerpo al aplicar la fuerza hacia arriba le llamamos altura, y el trabajo es igual, fuerza por distancia. En este caso la fuerza es el peso del cuerpo y la distancia recorrida le llamamos altura porque es una distancia vertical. Por ejemplo, imaginen, una máquina, dice, levanta un cuerpo de 500 newton de peso a una altura de 30 metros. ¿Qué trabajo realiza la máquina? Pues el trabajo es igual, fuerza por distancia, la fuerza es el peso del cuerpo, la distancia recorrida hacia arriba, 30 metros, es decir, 15.000 newton por metro, mejor conocido como joules. Ahora, ¿qué pasa si en algunos problemas les piden la distancia o la altura recorrida? Pues la despejamos, sería el trabajo entre la fuerza, o les piden la fuerza que se aplicó. En este caso despejamos la fuerza, que sería el trabajo entre la distancia.
Nota, es muy importante que a veces en los casos de levantar cuerpos hacia arriba, donde la fuerza es igual a la fuerza aplicada para levantarlo es igual al peso del cuerpo, muchas veces no nos dan el peso, nos dan masa. Recuerden que la masa se maneja en kilogramos y el peso se maneja en newton. El peso es igual a la masa, kilogramos, pero por la gravedad. La gravedad, si ustedes recuerdan, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, de tal manera que el peso va a tener unidades de masa, kilogramos, por las unidades de gravedad, metros sobre segundo cuadrado, y me queda el peso es igual a kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Todo esto se abrevia como newton, para que el peso del cuerpo que vayan a levantar esté expresado en newton. Pues bien, ya sea que levanten cuerpos hacia arriba o jalen cuerpos de manera horizontal para calcular trabajo, ¿sí? Van a hacer ustedes una tarea que está en la página 176 de su libro, precisamente donde van a calcular trabajo. ¿Sí? Está, repito, en la página 178, 179 de su libro. Son 10 problemas. ¿Sí? Luego les paso las fotos de los problemas. Está en la página 178, acá 179. Por ejemplo, en este caso, problema que está aquí, de los que ya trae resuelto el libro, dice que una persona levanta una pesa de 1470 newton desde el suelo hasta una altura de 1.9 metros. Fíjense cómo les piden calcular el trabajo que realiza la persona. Aquí, como ustedes lo ven, la fuerza que se aplicó es igual al peso del cuerpo y la distancia recorrida hacia arriba pues es la altura a la que la levantó. Y para calcular ese trabajo, pues es esa fuerza que se aplicó por la altura o distancia y me da la cantidad de trabajo, 2.793 joules. Recuerden que newton por metro es joule. Pero observen la pregunta que hacen en el inciso B. Dice, si mantiene la pesa a la misma altura y camina sobre el suelo 3 metros, pregunta, ¿realiza trabajo? Obviamente que no, porque el desplazamiento tendrá que realizarse en la misma dirección de la fuerza, y si la fuerza la están aplicando hacia arriba, a la hora de moverse 3 metros de manera horizontal o caminar de manera horizontal, pues no está realizando trabajo, ¿sí? La distancia recorrida hacia arriba es la que sí es en dirección de la fuerza aplicada, por lo tanto es el trabajo que realiza, pero si camina con ella así, pues no está realizando trabajo. Y eso es precisamente lo importante. Ustedes cuando aplican una fuerza muy grande a un cuerpo y no pueden moverlo, entonces no están realizando trabajo, puesto que no ocasionaron ningún desplazamiento. Pues bien, aquí en los problemas que vienen a realizar, que ustedes van a contestar, vienen varios. Por ejemplo, en este se realiza, dice, un trabajo mecánico de 3.500 joules. Joules, recuerden que es newton por metro, para elevar una cubeta con arena cuyo peso tiene una magnitud de 350 newton. Pues determina, dice, la altura a la que se elevó la cubeta. Es decir, lo que está preguntando es precisamente de la fórmula de trabajo, tendrían que despejar esa distancia o altura. Entonces, de la fórmula de trabajo despejan esa distancia, que no es otra cosa más que la altura, es igual al trabajo entre la fuerza. ¿Okay? Pudiera ser que en algunos problemas también les pidan como incógnita la fuerza que se aplicó al realizar un trabajo y que este cuerpo recorra una distancia de. Pues bien, esa sería precisamente la tarea. Son problemas muy sencillos, los cuales al irlos calculando se van a dar cuenta que no hay ningún problema en resolverlos.